convencional, pero aquí estamos para hacer preparación, este pan tradicional, que es el pan de muertos. Obviamente tenemos diferentes culturas, esto viene de la cultura mexicana. Ellos hacen unos atributos, unos homenajes a sus muertos, donde van a los cementerios, les llevan las cosas que sus seres queridos veneraban, que les gustan, las bebidas que les gustaban tomar, las comidas que les gustaban comer, las comidas tradicionales, y ellos hacen todo un ritual que es totalmente diferente a nuestra cultura, generalmente acá en Sudamérica. Pero está bueno traerlo a colación y, ¿por qué no tomar, así como se han tomado otras tradiciones, ver que esto es una preparación, un pan de muertos, ¿tá? Que en definitiva no deja de ser un pan de naranjas, que es delicioso, ¿tá? Es muy rico, pero bueno, tiene su formita tradicional y buscando la vuelta a todo lo que son las preparaciones gluten free, ¿tá? Así que bueno, hay algunos secretitos, algunos tips que les voy a ir dando para que sepan, y que no en todos los videos y en todas las digamos diferentes profesionales a lo largo y ancho de todo el mundo que he podido ver en YouTube, en diferentes redes, no les comparten estos secretos que les voy a compartir acá en este video. Una de las cosas que vamos a hacer es, la leche ya la tengo tibia. Es como preparar las mamaderas para los bebés. Las probamos cuando están acá en esta zona, que es la parte más delicada de la piel. Cuando está en unos 35, 40 grados, ahí ya está pronta, porque sabemos que la temperatura corporal es de 36, 35, 36 grados. Ya cuando tenemos 37 tenemos temperatura, entonces esa temperatura ya sería demasiado alta para comprobarlo. Lo primero que tenemos que preparar es espumar la levadura. Cuando ya tienen experiencia con el tema de la levadura, lo van a poder hacer en forma directa, pero yo se los hago así, en forma paso a paso, bien metódica, cosa de que puedan entenderlo y les pueda quedar espectacular. Yo trabajé con una, no muestro la marca, pero sí es una levadura sin gluten, una levadura apta, y en la leche tibia voy a espolvorear esta levadura, y del total del azúcar de la receta voy a sacar simplemente una cucharadita. Yo ya tengo todos mis ingredientes acá pesados, acá medidos, lo que se llama tener una mise en place para tener todo listo. Esta levadura que la vamos a dejar acá al costadito mientras vamos con los otros ingredientes. Van a ver que va a espumar, debería duplicar su volumen, y ahí cuando duplica su volumen la vamos a volver a batir y la volvemos a bajar. Cuando son harinas que son con gluten, obviamente le podemos poner el gluten favorece lo que es el leudado, entonces por eso a veces se le pone y se forma lo que es una esponja. En este caso no va a ser necesario. Yo, como no quiero ensuciarme las manos porque voy a hacer varias preparaciones, voy a trabajar en diferentes momentos, lo voy a hacer con, yo siempre digo, las batidoras estas traen tres accesorios, lo que es un gancho tipo garfio, para lo que son masas pesadas, un globo o batidor para lo que son masas livianas como bizcochuelos, piononos, todo ese tipo de cosas, y una paleta para lo que son masas intermedias como las masas sablé, masas sucré, diferentes tipos de masas que necesitan. Yo en este caso voy a trabajar justamente con la lira, que es muy adecuada y apta para esto. Yo acá tengo, y después van a ver publicadita la receta, todos los ingredientes que van a necesitar para esto. Vamos a necesitar 100 gramos de almidón de maíz. Todos estos productos obviamente son de Deli4Life. Vamos a utilizar 35 de harina de arroz. Si consiguen harina de arroz integral sería lo ideal, pero si no consiguen también pueden utilizar harina de arroz común. Mandioca, fécula de mandioca. Ustedes, creo que yo ya les he explicado, aquellos que me siguen
saben por qué son harinas, por qué son féculas y por qué son almidones. Nosotros tenemos la línea de la Tierra. Todo lo que están por debajo de la línea de la Tierra son, son las féculas, porque provienen de los tubérculos. Todos los que están por encima de la línea de la Tierra son los aerobios, que son las féculas. Por ejemplo, el maíz, el almidón de maíz, y las harinas son, por ejemplo, el arroz, el trigo, la cebada, y diferentes harinas que podemos conseguir. Leche en polvo, y acá viene una pregunta muy recurrente. ¿Qué pasa para aquellos que son intolerantes a la lactosa y no pueden consumir leche en polvo y los lácteos? Bueno, perfectamente acá podemos sustituir esa misma cantidad de leche en polvo por lo que sería agregar un poquito más de harina de arroz. Entonces ahí tenemos la misma cantidad de sólidos y no le agregamos la leche. Lo que sí no sabría decirles en el caso de esta receta específica, para sustituir la manteca, cuánto tendríamos que utilizar de harina. Capaz que podemos utilizar alguna margarina vegetal y sería más fácil. Obviamente acá yo voy a utilizar azúcar, pero para aquellas personas que no pueden consumir azúcar, tienen el eritritol, que utilizan la misma cantidad, exactamente la misma cantidad de azúcar, lo utilizan en eritritol, que el resultado va a ser espectacular y no va a sufrir ninguna alteración en la receta. Yo acá tengo goma sántica y psyllium, y ahí voy a poner todos los secos. Los voy a mezclar un poquito con la espátula para que queden bien mezclados, y la manteca, que tiene que estar a punto apomada. A punto apomada quiere decir que la dejamos un rato en la heladera, y ahora que ya se nos viene el verano es muy fácil que en pocos minutos ya tengamos esta manteca fundida. Ven, acá ya la levadura ya está creciendo casi, digamos, el doble, pero la vamos a dejar unos minutitos más. Vamos a utilizar un huevo entero y vamos a utilizar una clara, perdón, una yema. La clara yo la tengo aquí guardadita porque la guardo en la heladera y después la utilizo para algún merengue o para otra preparación que vaya a utilizar. Acuérdense de que en la cocina siempre les enseño que no tiramos nada, así como yo guardo siempre las cáscaras de huevo, que después las rompo y las uso en el jardín para aportar nutrientes a nuestras plantas. Así que bueno, dejamos esto por acá. Vamos a ir despejando la mesada. La espátula la voy a necesitar, así que la voy a dejar por acá. Y ahora sí, vamos a tomar una naranja y le vamos a agregar solamente la parte de color. Nunca lleguen a la parte blanca de la naranja, porque es lo que le aporta ese sabor amargo. Y esto vamos a ser generosos y vamos a utilizar la ralladura de una naranja. De cualquier forma, es algo muy livianito. En la receta les dice 4 gramos, pero aproximadamente, yo ya lo he probado, lo he medido. Tenemos que tener una balanza de precisión, una balanza muy pequeña, y medir esos 4 gramos, que aproximadamente 4 o 5 gramos es la ralladura de una naranja. Acuérdense siempre de no llegar a la parte blanca. Y algunos de los secretitos que yo les dije que iba a compartir, era uno de ellos, por ejemplo, el tema de la levadura, como ya ven, que va a ser lo que agrego al final. Y ahí no hay ningún problema. Bueno, vamos de vuelta con la espátula. Yo lo que voy a hacer, si nos diera el tiempo, es hacer este pequeño batido
bajamos ese espumado y esto lo repetimos 3 a 4 veces antes de introducirlo a la masa. ¿Por qué hago eso? Porque eso le va a dar mayor fuerza a la levadura y va a hacer que nuestra masa leve lo suficiente y quede bien aireada con un alvéolo que sea importante, que sea lo más parecido a un pan con gluten. Acá estamos trabajando sin gluten y por eso quiero lograr la mejor textura. Es algo siempre, trabajar con levadura no es fácil. Yo ya he dado un montón de tips, un montón de clases durante la pandemia y aquellos que me han seguido han podido ver en los diferentes videos, en las diferentes clases, lo que es la importancia de que es el trabajar en levadura, de no trabajar apurados, de no trabajar a lo loco. ¿Tá? Yo ya he adelantado algunos pasos, ya tengo una masa hecha, pero simplemente es por una cuestión de tiempos. Esto perfectamente ustedes no tienen batidora, lo pueden hacer en forma manual, meter la mano. Yo ya les digo, no quiero ensuciarme porque tengo otras masas ya listas y quiero trabajar con ustedes, mostrarles cómo es el armado de este delicioso pan de muertos. Le vamos dando pequeños toquecitos para que no nos huele toda la harina. Y van a ver que queda una masa relativamente tierna, no queda muy pegajosa, sí apenas. Ahí sacamos un poquito lo que tenemos en el fondo para que se integre bien y damos otro toquecito de batido. Batido o amasado, como ustedes quieran llamarle, y esto ya está pronto. Ahora les voy a mostrar lo que es la textura de esta masa, y uno de los secretos más importantes, lo van a ver ahora, es, yo ya se los dije con el tema de la levadura, que lo hagan espumar 3 o 4 veces antes de incorporarla a la mezcla. Pero sí es muy importante de que esta mezcla, vamos a agregar un poquito de harina de arroz en el bol donde la vamos a dejar descansar, y me voy a acercar porque siempre Valentina me dice que a veces de lejos no se ve. Y les quiero mostrar que es una masa con una textura que queda semi pegajosa, no queda muy chiclosa, no queda muy pegajosa, pero de esa forma se ve bien y ven que no se me queda pegada. Esto lo que voy a hacer va a ser taparlas con papel film o una bolsita de nylon. No tienen film, no se hagan problema, lo pueden hacer con una bolsita de nylon. Yo siempre tengo mi recetita ahí para acordarme de las cantidades, pero siempre van a quedar publicadas. Y a esto lo dejamos descansar. Así como está bien tapado con un film, ¿tá?, o una bolsita de nylon, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar descansar? De ser posible 2 horas. 2 horas para que esto levante y crezca lo que tiene que crecer. Yo les voy a mostrar el otro que ya tengo preparada, que hice hoy temprano, ¿tá? Y miren el tamaño que tiene la que recién hice y esta que ya tiene un levado previo. Es la misma cantidad en las dos preparaciones, simplemente que esta tiene 2 horas de levado. Sí, 2 horas. Se van a preguntar por qué tanto tiempo. Como les decía, es importantísimo
el tiempo que ustedes les dejen, lo dejen leudar o levar, que son cualquiera de las dos palabras válidas para esto. ¿Ah? Esta es la masa recién hecha y esta es la masa que ya tiene 2 horas de levado. ¿Cómo creció? Crecería igual que una masa tradicional con una harina convencional, simplemente que tenemos que darle tiempo para que crezca. Ahora simplemente retiramos el film y vamos a espolvorear un poquito la mesada con harina de arroz. No les aconsejo ni almidón de maíz ni fécula de mandioca, porque le van a dejar la masa mucho más seca, porque son masas mucho más astringentes. Entonces acá apenas vamos a formar como una especie de barrita. Podemos desgasificar, sacar ese exceso de aire que tiene la masa y la vamos a cortar para formar nuestros bollitos que vamos a poner en una placa. Y yo me doy el lujo de tener estos tapetes de silicona que son espectaculares, pero si no tienen estos tapetes de silicona, perfectamente pueden poner un papel acerado, ¿tá? O enmantecar bien el molde. Yo lo voy a cortar en 5 partes y ahora les digo por qué. Pues si voy a hacer 4, ¿cómo tengo 5? Bueno, es bien fácil. Esto lo vamos a bollear. Hay que poner la mano bien redondita. O si no pueden, toman entre las dos manos. Ven que las manos no nos quedan manchadas ni pegoteadas con la masa. ¿Tá? El aroma que tiene esto a naranja es espectacular. Ahí vamos a poner nuestros 4 bollos, no muy pegados, porque después le vamos a hacer las formitas tradicionales que tienen estos pan de muerto o pan de naranja, que es una tradición mexicana y que obviamente se consume el 2 de noviembre, que es el día de nuestros, acá en Uruguay le decimos el Día de los Muertos o el Día de los Santos Difuntos, ¿tá? Y nosotros no tenemos esa cultura de llevar y de celebrar ese día. A veces para muchos es un día de mucho dolor, de mucha tristeza, pero las culturas de diferentes países, y más hoy por hoy con la globalización, tenemos diferentes formas de verlo y de sentirlo. Esto que nos queda, volvemos a armar otro cilindro, y este sí lo voy a cortar en 4, y cada uno de ellos vuelvo a hacer un cilindro y corto en 3. Uno chiquito para hacer lo que sería la cabecita de este pan de muerto, y esto es una formita que yo encontré para hacer estos huesitos que van atravesados. Estiramos, hacemos rodar, ven que no se me pega. Si se pegara un poquito, solamente ponemos un poquito de harina de arroz, pero no es necesario agregar más secos. Y vemos como, si no podemos con los 3 dedos, nos ayudamos de a uno y vamos formando los huesitos de que nos queden así, de esta manera, con 3, digamos con tres huequitos y 2 bolitas. Y esto lo vamos a poner así. Vamos a presionar en el centro, vamos a armar el otro. Perdón, Miguel, desde Alemania nos consultan si la masa lleva frío. No, al contrario, la masa tiene que estar en temperatura ambiente. Saludos a la gente de Alemania. Y la masa tiene que estar a temperatura ambiente o en un lugar cálido. No la tenemos que llevar al frío, porque si no el frío apaga lo que es el levado.
no lo va a dejar leudar lo suficiente. Entonces la tenemos que dejar que esté a temperatura ambiente y, si es posible, en un lugar cálido. No les digo al fuego, pero sí cerca de una estufa, en la parte superior de la cocina, si nosotros estamos trabajando con el horno encendido. Y acá arriba iría la cabecita. Así es como nos quedaría. Yo ya tengo unos terminados. Y así vamos a hacer con los otros tres. Qué bueno que con esto de la globalización nos puedan estar viendo desde Alemania. Recordamos, uno, que si no tienen práctica en hacer bollitos, lo hacen entre las dos manos, para la cabecita. Y esta otra para hacer los huesitos. Son dos que lleva. También existe, y lo he visto, de que hacen un pan grande, ¿no? Y después lo fraccionan según la familia que lo vaya a consumir. Pero me pareció más simpático hacer estos 4 pequeños. Acá lo único que, digamos, adelantamos el tiempo es del levado de nuestras masas. No hay mucho más tiempo. Esta se me rompió. La volvemos. Vamos a poner un poquitito. No mucho de harina de arroz. Y es espectacular. Obviamente en la parte bromatológica acá en Uruguay no está permitido trabajar sobre madera, pero como esto lo van a hacer ustedes desde su hogar, si tienen una mesa de madera, es la mejor textura que hay para trabajar con masas de levaduras. Así nos quedan nuestros huesitos. Y ahí ponemos la cabecita. Y vamos por el último. Se van a preguntar, bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? Esto lo vamos a tapar, sea con un paño o sea con un film holgadito, no apretado, ¿tá? Y lo vamos a dejar a casi de 3 a 4 horas de levado antes de llevarlo al horno. Y ese es uno de los secretos que yo les decía que quería compartir con ustedes. El tiempo de levado. Se van a preguntar, ¿tantas horas? 8 horas más o menos para hacer un pan. Sí, si quieren que les quede bien, sí, ese es el secreto que mucha gente, muchos colegas que hacen recetas gluten free, de panificados, ¿tá? No les dicen, no les aclaran, pero para que queden bien, por lo menos tienen que tener un buen tiempo de levado, ¿tá? Y por lo menos ese es el tiempo que yo calculo. Hay un viejo truco que si quisiéramos hacerlo sería agarrar un pedacito de masa y ponerlo en un vaso de agua. Vaso de agua a temperatura ambiente que sacamos de la canilla y ahí ponemos ese pedacito de masa. Cuando ese pedacito de masa llega a la superficie, ahí significa que nuestra masa tiene su punto de leudado y está bien. Yo me voy a acercar a la cámara para que puedan verlos, ¿tá? Así les quedan bien bolleaditos, bien redondeaditos, ¿tá? Con los huesitos cruzados
y lo que sería la cabecita. Pero ahí perfectamente lo vamos a dejar levar. Una de las... ahí apareció una música media mexicana que está muy buena, que nos acompañe en este momento. Y aquellos que vieron la película de Disney, Coco, obviamente ven el ritual y todo lo que significa para ellos la celebración, desde los niños, desde la infancia, lo que significa para ellos la celebración del Día de los Muertos, ¿verdad? Esto, cuando esté pronto, cuando haya pasado esas 3-4 horas de elevado y esto esté bien aireado, ahí lo que vamos a hacer va a ser pintarlo con huevo batido, ¿tá? Y llevarlo a un horno más o menos entre 170 y 180 grados, si pueden manejar la temperatura. Así que esto yo lo que voy a hacer va a ser taparlo con un simple lienzo de cocina, ¿tá? Y lo voy a dejar ese tiempo para que vaya a leudar. Y obviamente ya tengo otros que están acá, los dejé como fantasmitas, así bien tapaditos para que vieran la sorpresa. Y voilà, acá están nuestros pan de muertos que ya están terminados. Y lo que se les hace cuando recién salen del horno, a algunos se les desbarrancan la cabecita, y bueno, eso es fácil porque lo van a pegar después. Lo vamos a pincelar con manteca fundida, ¿tá? Y los vamos a espolvorear con azúcar. No pueden consumir azúcar, lo espolvorean con el eritritol, que la textura es exactamente igual y les queda muy lindo. Y yo quiero cortar uno para que vean la textura. Esto los hice anoche, pero sí quiero mostrarles la textura que tienen adentro, la miga, la esponjosidad. No es lo mismo cuando recién los sacamos del horno, pero quedan unos panes bien tiernos, bien esponjosos y bien ricos. Espero que disfruten esta receta y que la puedan elaborar. Entre hoy o mañana ya va a quedar colgada la receta textualmente para que puedan elaborarlo. Y acuérdense de que todos los productos que utilizamos son de Deli4Life, quien nos apoya siempre en todas estas recetas gluten free. Lo pueden encontrar en las redes y tienen muy buenas promociones y llegan a todo el país. No están acá en Montevideo, lo pueden pedir, hacer su pedido vía WhatsApp, vía la web de la empresa, y la empresa se encarga de dejarles en la puerta de su casa todos los pedidos que ustedes hagan. Así que no duden en tenerlos, porque realmente es muy importante saber a quién compramos los productos y que todos estén avalados y todos sean totalmente libres de gluten. Desde la manteca, obviamente yo no voy a decir la marca, pero hay una empresa de lácteos que es la única que tiene lo que son mantecas, quesos, todo lo que son lácteos exentos de gluten. Y bueno, a disfrutar. Y yo no digo a celebrar el Día de los Muertos, pero bueno, a deleitarnos con este pan de muertos o pan de naranja, que es espectacular, delicioso, y a disfrutarlo este fin de semana largo que nos toca acá en Uruguay. Hasta la próxima.